Bienvenidos a una nueva historia, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina. Hoy les traigo 3 relatos escalofriantes, cada uno de ellos protagonizado por hombres entrenados para la guerra, pero que se enfrentan a horrores que ningún ser humano debería conocer. Imagina estar en una isla perdida, rodeado por lo desconocido, donde las sombras cobran vida y lo que creías saber sobre la guerra y la muerte queda en un segundo plano. Prepárate, porque estos relatos te sumergirán en un mundo donde ni las balas ni el entrenamiento pueden salvarte de lo que acecha en la oscuridad. Misión de reconocimiento. Me llamo Sargento Ramírez, y esta es la única prueba de que estuvimos allí. No sé si alguien más lo logró, pero si encuentran esta grabación, díganle al mundo lo que ocurrió. Nos desplegaron en lo profundo de las selvas montañosas. Una misión de reconocimiento, dijeron. Informes de movimientos extraños, aldeanos desaparecidos, luces en el cielo. Nada que nuestro escuadrón de fuerzas especiales no pudiera manejar. O eso creíamos. El viaje en helicóptero fue turbulento, el clima no estaba de nuestro lado. La radio crujía con interferencias y la niebla se cernía sobre la densa vegetación como un velo espectral. Al descender, la humedad nos envolvió de inmediato y el sonido de la selva nos recibió con un silencio inquietante, como si algo o alguien hubiera ahuyentado toda la vida en aquel lugar. Los informes hablaban de un pueblo en la zona, pero al llegar solo encontramos cabañas vacías, puertas abiertas de par en par y signos de una huida apresurada. No había rastros de lucha, ni cuerpos, solo un silencio sofocante y esa sensación en la nuca, ese escalofrío primitivo que te dice que no estás solo. La primera noche, el ambiente ya nos pesaba. La niebla era tan densa que apenas podíamos ver a 2 metros de distancia. Nuestros rifles estaban listos, nuestros sentidos alerta, pero todo se sentía equivocado. Los sonidos de la selva eran irregulares, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Solo de vez en cuando se rompía el silencio con chasquidos secos entre los árboles y susurros en un idioma desconocido, palabras arrastradas por el viento como un canto macabro. Pensamos que eran rebeldes, pero nuestros sensores térmicos no captaban nada. Nada humano, al menos. Avanzamos con cautela, siguiendo el protocolo. Los pasos eran medidos, las comunicaciones se reducían a gestos. Y entonces, Méndez desapareció. No hubo disparos. No hubo lucha. Solo un grito ahogado, cortado abruptamente, seguido por el sonido de su linterna golpeando el suelo, girando en círculos como una ruleta descontrolada. Giramos las miras en su dirección, pero no había nada. Ni rastros de lucha, ni cuerpos. Solo su rifle, abandonado en la maleza con el cañón doblado en un ángulo imposible, como si hubiera sido retorcido por unas manos monstruosas. Nos reagrupamos, formando un perímetro defensivo, pero algo en el aire había cambiado. La radio comenzó a fallar. Mayday, Mayday, solicitamos extracción inmediata. Solo estática. Un ruido blanco abrasador que hacía rechinar los dientes. Luego, una voz. No era de control central. Era un susurro, apenas un murmullo, pero cada uno de nosotros lo escuchó con claridad en su propio oído. Y lo peor, nos llamaba por nuestros nombres. Nombres que solo el escuadrón conocía. El pánico se apoderó de algunos. Las respiraciones eran agitadas, los dedos temblaban sobre los gatillos. El teniente Suárez intentó mantener el control. Reagrúpense. Formen un perímetro. Pero entonces lo vimos.
Al principio era solo una sombra entre la niebla, una anomalía en la penumbra. Luego, conforme nuestros ojos se adaptaban, la silueta tomó forma. Era alta, demasiado delgada, con extremidades largas y huesudas que parecían no tener articulaciones. Su piel, si es que tenía, parecía absorber la luz de nuestras linternas en lugar de reflejarla. No hacía ruido. No respiraba. Nadie dio la orden. Nadie tuvo tiempo. Ibarra gritó, pero su voz fue cortada de golpe cuando algo lo arrastró hacia la oscuridad. Solo vimos una fracción de segundo, su cuerpo deslizándose hacia la maleza, sus manos arañando el suelo en un intento desesperado por aferrarse a algo. Luego, silencio. La metralla rompió la noche. El rugido de nuestras armas iluminó la selva en destellos intermitentes. Árboles astillados, hojas perforadas, el olor a pólvora llenando el aire. Pero la silueta seguía ahí. No retrocedió, no cayó. Ni siquiera reaccionó. Y entonces vinieron los gritos. Sargento. Teniente. Ayuda. Las voces de Méndez e Ibarra. Pero algo estaba mal. No eran gritos de dolor ni súplicas desesperadas. Eran frases mecánicas, repetitivas, vacías de emoción. Como si alguien, o algo, estuviera probando cómo sonar humano. Sargento, teniente, ayuda. El tono, la cadencia, era como un eco roto de lo que alguna vez fueron. Algo en la selva nos estaba imitando. Y nos estaba llamando. Corrimos. Ya no éramos un escuadrón, solo un grupo de hombres aterrorizados huyendo a ciegas entre la maleza. La disciplina militar se desmoronó en segundos. Abandonamos equipo, provisiones, todo lo que nos hacía soldados. Incluso dejamos atrás al capitán Varela. Lo vimos caer de rodillas, temblando, las manos crispadas en garras sobre la tierra húmeda. Sus ojos, antes llenos de determinación, eran ahora pozos vacíos, carentes de vida. Sus labios se movían en espasmos, susurrando en ese tono antinatural, arrastrado, como una grabación desgastada reproduciendo algo que ya no pertenecía a este mundo. Sabíamos que no era él. Algo lo había tomado. Ahora estoy aquí, escondido en una cueva. Afuera, la niebla sigue espesa, envolviendo todo en una oscuridad viscosa. Me quedan solo mi cuchillo y esta grabadora, mi última prueba de que existí. Puedo escucharlos. Se mueven entre los árboles, sus pasos amortiguados por la maleza. Sus voces. Dios, sus voces. Sargento, no tienes que correr. Quédate con nosotros. No estás solo. Son las voces de Méndez, de Ibarra, del teniente Suárez. Pero no son ellos. Cada palabra es una imitación vacía, un eco retorcido de lo que alguna vez fueron. Como si algo los estuviera usando como cebo. Si alguien encuentra esto, no vengan. No hay rescate. Solo hay muerte o algo peor. Operación Jaguar, el horror en la selva. La selva ecuatoriana nunca duerme. Su espesura es un laberinto donde la luz apenas se atreve a entrar y los sonidos de la noche son un coro de advertencias. La humedad es espesa, densa, como si cada respiración estuviera impregnada con el mismo aire viciado que parece devorar todo lo que toca. Mi unidad, un escuadrón de élite entrenado para situaciones extremas, había sido enviada en una misión de reconocimiento tras varios reportes de actividad insurgente cerca de la frontera. Pero lo que encontramos, lo que realmente encontramos, fue algo mucho peor. Desde el principio, sabíamos que algo no estaba bien.
La radio apenas funcionaba, solo emitía estática y fragmentos de voces ininteligibles que se desvanecían en la nada. Los árboles, gigantescos y oscuros, parecían murmurar en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. El aire estaba cargado de humedad y el penetrante olor a podredumbre se pegaba a nuestra piel como si la misma tierra estuviera decidida a devorarnos. Cada paso que dábamos dejaba una huella que, al poco tiempo, desaparecía bajo una capa de hojas y barro, borrando nuestra presencia de la selva que nos rodeaba. Avanzábamos en formación cerrada, con los rifles listos, cada uno de nosotros más atento al sonido de nuestras propias respiraciones entrecortadas que a lo que pudiera acecharnos en la penumbra. La maleza, densa y agreste, susurraba en el viento como si alguien, o algo, nos estuviera observando desde las sombras. A pesar de ser hombres entrenados para resistir el miedo, algo en el ambiente nos hacía sentir pequeños e insignificantes. Como si la selva misma estuviera viva, consciente de nuestra presencia, esperando el momento adecuado para atraparnos. Y entonces, lo vimos. Un movimiento en el borde de nuestra visión. Algo grande, algo que no encajaba con el entorno. Pensé que era una sombra al principio, un reflejo de la niebla que se arrastraba entre los árboles, pero no. Era real, tangible. Un ser, de forma indescifrable, agazapado entre los arbustos. Sus ojos, unos 2 puntos brillantes, nos observaban fijamente, como si nos hubiéramos convertido en su objetivo. El aire se volvió más pesado, y el sonido de nuestros corazones latía en mis oídos con una intensidad aterradora. ¡Y alto!, gritó el comandante, pero su voz se ahogó en la espesura. No hubo respuesta, solo ese silencio denso, aplastante, que lo cubría todo. El ser, si es que realmente era un ser, no se movió, pero su presencia era más inquietante que cualquier amenaza que hubiéramos enfrentado. Los árboles, por alguna razón, parecían inclinarse hacia él, como si el ecosistema de la selva mismo le rindiera tributo. «¿Lo han visto?», susurró uno de los soldados, apenas moviendo los labios. Yo asentí, pero no podía apartar la mirada de esos ojos. Nos quedamos ahí, inmóviles, como si fuéramos parte del paisaje, esperando, temiendo que cualquier movimiento pudiera desencadenar una reacción. Lo único que sabía con certeza era que lo que fuera que estuviera en esa selva con nosotros, no pertenecía a este mundo. Una sombra se deslizó entre los árboles, algo enorme, cuadrúpedo, pero con un movimiento tan antinatural que no podía ser de un animal conocido. «Jaguar», susurró Ramírez, pero en su voz había más miedo que certeza. La tensión se cortaba en el aire. El eco de su pregunta quedó suspendido, mientras todos seguíamos el movimiento de la figura con los ojos. Cuando la luna finalmente se filtró entre las hojas, iluminando brevemente la escena, nos dejó ver su silueta, demasiado grande, demasiado erguida. Aquello no podía ser natural. Sus ojos, reflejando el brillo de la muerte, nos observaban con una frialdad implacable. El grito desgarrador de Valdés nos heló la sangre. Nos giramos en su dirección y lo vimos revolcarse en el suelo, su rostro contorsionado en una mueca de horror. La garganta destrozada. No hubo tiempo de reacción. Algo que no vimos, había saltado sobre él con una velocidad imposible, despojándonos de cualquier esperanza de defensa. No pudimos hacer nada. Solo quedaba el eco de la desesperación. Abrimos fuego en todas direcciones, pero fue inútil. Las balas parecían desaparecer en la espesura de la selva, como si la misma tierra las engullera. El rugido gutural que nos respondió no fue de un animal. Era un sonido profundo, retumbante, como un lamento ancestral que rasgaba el alma. No era de este mundo,
no pertenecía a nada que hubiera sido concebido por la naturaleza. Nos reagrupamos rápidamente, nuestras mentes luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. El miedo nos envolvía, y la adrenalina bombeaba por nuestras venas, nublando cualquier pensamiento racional. El teniente Muñoz, con la voz tensa y sombría, murmuró lo que todos temíamos entender. No es un animal, dijo, casi con reverencia. Son ellos. Nahuales. Un silencio mortal siguió sus palabras. Nadie dijo nada, pero todos lo comprendimos. Las historias que siempre habíamos escuchado, las leyendas contadas por los ancianos en las noches alrededor del fuego, habían dejado de ser simples cuentos. Hombres bestia, guardianes oscuros de la selva, seres capaces de transformarse en depredadores mortales, seres que, hasta ese momento, pensábamos que solo existían en la imaginación. Pero ahora, frente a nosotros, esos mitos tomaban forma. Los teníamos ahí, entre las sombras, observándonos, aguardando el momento adecuado para atacarnos nuevamente. Y esta vez, no sería tan fácil escapar. Los ojos rojos emergieron de la espesura, brillando con una intensidad maligna. Uno a uno, nos rodeaban, su presencia invisible hasta que la oscuridad se iluminaba momentáneamente por sus miradas. Eran como manchas rojas flotando en la negrura, como dos puntos ardientes que nos acechaban. Sus cuerpos se retorcían, entrelazándose en una danza grotesca de lo humano y lo bestial, mientras sus garras, largas y afiladas, goteaban la sangre de Valdés. La imagen era tan macabra que mi mente se negó a procesarla completamente. Nos habíamos convertido en presa, y no había escapatoria. Fuego a discreción, ordenó Muñoz, su voz entrecortada por el terror. Pero todos sabíamos que era una orden en vano. Ya estábamos perdidos. La jungla explotó en destellos de pólvora, el ruido ensordecedor de los disparos se mezclaba con los gritos de desesperación y el inhumano rugido de los nahuales. Las balas impactaban en sus cuerpos, pero no caían. No retrocedían. Eran implacables, como sombras vivientes, como demonios salidos de un antiguo horror. Sus ojos no paraban de brillar, como si la muerte no tuviera poder sobre ellos. Vi a Ramírez caer ante mis ojos, su cuerpo se desplomó al suelo en un espasmo, su cabeza cercenada por una garra monstruosa que se movió con una rapidez inhumana. Un alarido de horror se me escapó, pero apenas lo oí. Estaba demasiado centrado en el caos que nos rodeaba. Mi corazón latía a 1000 por hora, mis manos temblaban, y todo lo que podía hacer era disparar hasta que el arma ya no pudiera más. De repente, sentí un golpe brutal en la espalda. Un dolor punzante, como si un hierro candente me hubiera atravesado. Caí de rodillas, la visión nublándose mientras la oscuridad se apoderaba de mis sentidos. El mundo se desvaneció en una mezcla de gritos, pólvora y la sensación de que algo me arrastraba hacia un abismo. En mis últimos momentos de conciencia, solo escuché un susurro cercano, ronco y gutural, como un aliento pesado que se colaba entre mis oídos. Bienvenido a la selva. La última imagen que pude distinguir fue el reflejo de esos ojos rojos brillando, como faros de un destino irreversible. Y con eso, el caos de la jungla me envolvió por completo. La última misión. Mi nombre es Víctor Laredo, y esta es la última misión que acepté antes de desaparecer del mapa. No lo supe entonces, pero la isla ya nos había estado esperando, con paciencia y una inquietante presencia. El gobierno nos convocó a un grupo de veteranos, hombres que habían visto demasiado y hablado muy poco. El silencio entre nosotros siempre fue más elocuente que las palabras, cada uno con sus propios fantasmas a cuestas. Nos dijeron que la misión era de alto secreto,
una isla en el Pacífico, desaparecida de los mapas hace más de 40 años, había reaparecido sin explicación alguna. Un misterio al que, aparentemente, solo nosotros podíamos enfrentarnos. Nos aseguraron que sería una operación rápida y sencilla, reconocimiento y aseguramiento. Nada fuera de lo común. Pero algo en sus voces, en la forma en que evitaron hacer contacto visual, me dijo que no era tan simple como lo presentaban. La primera advertencia fue la niebla. Una muralla gris, densa y pesada, que parecía tragarse todo lo que tocaba. El aire, espeso, parecía cargado de algo indescriptible. Cuando nuestro helicóptero la cruzó, el radar se apagó con un chisporroteo sordo y las comunicaciones murieron, dejándonos atrapados en un silencio abrumador. La sensación de estar siendo observados desde el vacío creció con cada segundo que pasaba. El piloto intentó mantener el rumbo, pero algo en el aire se oponía a nosotros, como si la isla misma estuviera dispuesta a no dejarnos ir. Lo siguiente que recuerdo es el estruendo de las hélices luchando contra un viento imposible, un zumbido penetrante que parecía salir de las entrañas mismas del océano. El piloto gritó una orden, su voz distorsionada por la estática, y la siguiente imagen que tuve fue el horizonte descendiendo rápidamente. La isla no estaba en los mapas, pero parecía estar siempre allí, observando, esperando. Nos lanzó al suelo con una fuerza brutal, como si ya supiera que estábamos condenados a llegar. Desperté con el sabor del polvo y la sangre en la boca. La cabeza me daba vueltas y el aire estaba espeso, casi opresivo. Mis ojos, aún nublados por el impacto, luchaban por enfocar lo que tenía alrededor. Algunos de mis compañeros ya se estaban poniendo en pie, tambaleantes, como si el impacto no fuera más que una molestia pasajera. Otros no tuvieron tanta suerte. El cuerpo de uno de ellos estaba colgado entre los restos del helicóptero, su rostro congelado en una expresión de terror que nunca podré olvidar. El helicóptero era un amasijo de metal retorcido, un montón de escombros humeantes que antes había sido nuestra única vía de escape. La jungla nos rodeaba, demasiado callada, demasiado densa. La vegetación era tan espesa que parecía estar viva, como si las raíces mismas estuvieran esperando para devorarnos. La isla olía a muerte. No el tipo de muerte que uno experimenta en un campo de batalla, donde la sangre, el sudor y el polvo son las únicas huellas. No. Esta muerte tenía un aire diferente, más antiguo, más podrido. Era un olor que no solo tocaba el aire, sino que calaba en la piel, en las entrañas. Cada respiro me llenaba de una incomodidad que se iba transformando lentamente en pavor. Avanzamos con cautela, armas listas, el pulso acelerado, el miedo reptando por nuestras espaldas. No podíamos ver nada a través de la espesa niebla que se había levantado entre los árboles, pero sabíamos que algo nos observaba. Nuestros pasos eran los únicos sonidos en kilómetros a la redonda. El crujir de las hojas secas bajo nuestros pies era el único eco en una isla que, por algún motivo, parecía muerta. Y, sin embargo, lo sentíamos, algo estaba ahí. Algo que no nos quería allí. La señal de radio volvió de golpe, cortante, como una punzada en la cabeza. Pero no era la señal que esperábamos. No era un contacto de nuestro equipo ni del centro de operaciones. Era un susurro. Un murmullo casi inaudible que se coló en nuestros auriculares, amplificado por el silencio absoluto que nos rodeaba. Un susurro que, aunque distante, nos heló la sangre. No debieron venir. El eco de esas palabras retumbó en mi cabeza como un latigazo, y aunque no me atreví a mirarlos, supe que los demás habían escuchado lo mismo.
Ninguno de nosotros podía mover un músculo, atrapados entre la incredulidad y el terror. Las sombras que se cernían sobre la isla parecían volverse más densas, más imponentes. Algo nos estaba observando, algo que nos había estado esperando mucho antes de que llegáramos. Fueron solo segundos, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. El frío empezó a trepar por mi columna, helando mis huesos, como si el aire mismo hubiera cambiado de naturaleza. Cada uno de mis compañeros estaba tenso, pero nadie dijo nada, todos nos sentíamos como si estuviéramos al borde de un precipicio. El cabo Ramírez, el más calmado de todos nosotros, empezó a respirar agitadamente. Murmuraba algo entre dientes, algo incomprensible, sobre su esposa. Sus palabras eran fragmentos rotos, casi ininteligibles, pero la angustia en su voz era palpable. De repente, su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron como platos, y antes de que pudiera reaccionar, se giró violentamente, apuntando su arma hacia nosotros. El sonido del disparo fue ensordecedor, un rugido de metal y pólvora que rompió el aire, seguido por una ráfaga de caos. El tiempo pareció desmoronarse en ese instante. Nos lanzamos al suelo, devolviendo fuego por puro instinto, sin saber qué estábamos enfrentando. Solo sabíamos que necesitábamos sobrevivir. El sonido de las armas de fuego, los gritos de nuestros compañeros y el zumbido ensordecedor de las balas perforando el aire nos envolvieron en una espiral de desesperación. Pero algo no encajaba. No era solo Ramírez. Algo más estaba ocurriendo. Sombras se movían entre los árboles, figuras alargadas, deformes, con un ritmo errático, como si no pertenecieran a este mundo. A medida que las observábamos, un escalofrío recorrió nuestra piel, una sensación de maldad palpable que parecía filtrarse en el aire mismo. Pero lo más perturbador era lo que vi en esas sombras, rostros. Rostros conocidos. Algunos de los compañeros que estaban con nosotros, otros que ya no estaban en este mundo. Todo se desmoronaba ante nuestros ojos. Estábamos luchando contra algo que no podía ser real, algo que no debería estar ahí. Pero estaba. Y estaba cazándonos. El suelo bajo nosotros temblaba con cada paso de esas figuras y el eco de sus susurros, bajos y distorsionados, nos envolvía, como si intentaran comunicarse en un idioma que nuestras mentes no podían comprender. El miedo se convirtió en pánico cuando nos dimos cuenta de que las balas no las detenían. Ya no importaba cuántos disparos lanzáramos, las sombras seguían avanzando, implacables, como si nada en este mundo pudiera detenerlas. La isla misma parecía respirar con ellas, un ser viviente que nos rodeaba, que nos estaba engullendo. Corrimos, sin pensar, hacia las ruinas que encontramos en el centro de la isla. Habían aparecido de repente, como si la jungla misma las hubiera vomitado al mundo, ocultas durante siglos, esperando ser descubiertas. Restos de una civilización que no debía existir, que nunca debió existir. Las piedras estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no reconocíamos, como si cada trazo tuviera un propósito más allá de nuestra comprensión. Un mensaje olvidado por el tiempo, pero que ahora nos hablaba de una manera silenciosa y mortal. Los muros, desgastados por el paso de los años, parecían observarnos, sus cicatrices grabadas en el mismo tejido de la isla. En el altar central, una pila de huesos humanos descansaba, frescos, como si fueran una ofrenda reciente. La carne aún adherida a ellos, un vestigio macabro de un ritual que no entendíamos, pero que sentíamos profundamente en las entrañas, estábamos siendo observados. No sé qué vimos exactamente en ese momento. Las sombras que danzaban entre las columnas rotas, el aire pesado, la sensación de que algo se movía justo al borde de nuestra visión.
Mi mente no pudo procesar la magnitud de lo que sucedía. Solo sé que los gritos llenaron el aire, gritos de terror, de desesperación, como si fuéramos marionetas en manos de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Los hombres a mi lado cayeron uno a uno, arrastrados por manos invisibles, por fuerzas que no podíamos ver pero sí sentir. Fueron golpes brutales, como si el aire mismo se hubiera transformado en una trampa mortal. Al principio, pensé que era una ilusión, una mentira creada por el miedo. Pero no podía ser una ilusión. Las sombras, que ahora se deslizaban con una fluidez inquietante, nos rodeaban. Nos conocían por nombre. Sabían quiénes éramos. Una mano invisible me agarró por el cuello, y aunque no podía verla, la sensación de frío me heló hasta los huesos. Sentí como mi cuerpo empezaba a perder el control, como mis piernas dejaban de moverse, como el aire se volvía denso, casi irrespirable. Luché por respirar, pero no importaba. Algo que no podía entender, estaba tomando posesión de nosotros. Gritos lejanos, que ya no podía identificar si eran mis compañeros o si formaban parte de ese horror sin rostro, retumbaban en mis oídos. La isla había reclamado lo que era suyo. Y nosotros, los intrusos, éramos los siguientes en caer. Estoy escribiendo esto en un diario que encontré en las ruinas, uno que ya tenía mi nombre escrito en la primera página. Las páginas, amarillentas por el tiempo, crujen bajo mis dedos, como si el mismo papel fuera una reliquia de una época que nunca debió existir. La fecha es de hace 40 años. No sé cómo es posible. No sé cómo he llegado aquí, ni cómo este diario llegó a mis manos. Cada palabra escrita parece ser una burla del destino. Cada página, un recordatorio de lo irremediable. El tiempo parece haberse doblado en este lugar, o tal vez es solo mi mente, luchando por entender lo que está sucediendo. El reloj de la isla ha dejado de funcionar, o tal vez nunca funcionó de la forma en que yo pensaba que lo hacía. Las horas se sienten vacías, como si el tiempo no tuviera poder aquí. Pero aún así, esta fecha, ¿cómo puede estar escrita con tanta precisión? Un eco del pasado, una advertencia de algo que ya pasó, o algo que está por ocurrir. No creo que salgamos de aquí. Algo me dice que no somos los primeros en llegar, que otros ya han estado en este mismo lugar, haciendo las mismas preguntas, luchando contra lo mismo. Las sombras, las manos invisibles, los susurros en la radio, todo parece estar diseñado para atraparnos. Nos han marcado, como a los que vinieron antes. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar a mis compañeros gritar, aunque ya no están cerca. No sé si son los ecos de lo que pasó, o si están aquí, con nosotros, como parte de la isla. Algo me observa. Algo sabe que estamos aquí. Y no nos dejará ir. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Comparte este video con tus amigos si quieres que también sientan el terror que acabas de experimentar. Nos vemos en la próxima historia, donde los misterios del mundo no dejan de sorprendernos.